Hay algunas que evidentemente solidarizan abiertamente con el imperio austríaco porque quieren liberarse del dominio húngaro, el caso de los croatas, que no tendrían en lo más mínimo cuando se produce el levantamiento húngaro del año 1848, en aportar con su ejército, el ejército del pan José Jelačić, para el sofocamiento de la revuelta y de la independencia húngara, a fin de que posteriormente pudieran ser beneficiados por el imperio y otorgarle una independencia. En esta época, a los albores de la Primera Guerra Mundial, los principales grupos nacionales que lo constituían, que constituían el imperio austrohúngaro, eslavos un 44.7%, alemanes 24.1%, mayares 19.7%, rumanos 6.3% y otros 5.2%, razón por la cual el imperio debía actuar cuidadosamente para beneficiar a todos los pueblos que poseía. Dentro del imperio, el archiduque Francisco Fernando, designado heredero de la doble corona austrohúngara, se contaba entre los escasos políticos visionarios que entendían que la solución de la crisis del imperio y aún su supervivencia como Estado suponía el reconocimiento de estatutos de igualdad y autonomía de gestión para los pueblos componentes, lo que favorecía a las nacionalidades eslavas del norte, polacos, checos, eslovacos y rutenos, y a las del sur, eslovenos, croatas y partes de los serbios que vivían en los territorios de Croacia, que hacían la mayoría étnica de la doble monarquía. Así, la posición de Francisco Fernando como futuro monarca era un riesgo cierto para la consecución de los designios gran serbios, toda vez que era inminente su acceso al trono. Los serbios, molestos por la expansión de Austrias en los Balcanes, que los privaba de su hegemonismo sobre la región, desataron una fuerte ofensiva nacionalista a través de sociedades secretas como la Mano Negra contra la visita del príncipe heredero a Sarajevo, considerando incluso llegar al asesinato del futuro monarca. De allí que su eliminación física fuera considerada como algo necesario, lo que en efecto ocurrió el 28 de junio de 1914 durante su visita a Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, originándose de esta manera la Primera Guerra Mundial. Con este acto bárbaro, sus inspiradores apostaban al éxito de la política Gran Serbia en el contexto de la disolución del Imperio Austrohúngaro como consecuencia de su eventual derrota militar. Aquí hay que señalar que con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, sin el asesinato del archiduque Francisco Fernando, la guerra se iba a producir igual. Nos cargaron las tintas a los lados, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, los pueblos yugoslavos participaron divididos en el conflicto. Los eslovenos y croatas, además de los serbios que habitaban en Croacia, en Vojvodina, y era desde 1908 austríaca Bosnia-Herzegovina, porque aquí se me olvidó decirles algo, producto, digamos, de la imposición que se le hace a Turquía de eliminar las cláusulas del Tratado de San Esteban, en el año 1878 Austria-Hungría administra sin anexión todavía el territorio de Bosnia-Herzegovina. Posteriormente, en una nueva revuelta en el año 1908, dado el hecho de que Rusia no podía contar con su ejército, porque había sido derrotado en la guerra ruso-turca en 1904-1905, Austria-Hungría se anexionó directamente Bosnia-Herzegovina. Por lo tanto, al momento de la Primera Guerra Mundial, Bosnia-Herzegovina es territorio austríaco. Por su parte, serbio y montenegrino eran aliados a la Triple Entente. Este hecho abrió una interesante diferencia entre croatas y eslovenos respecto a Serbia, ya que estos últimos, después del conflicto, tendrían pleno derecho a determinar respecto a los vencidos. Pero ¿cuál era la posición de los eslovenos y de los croatas? ¿Debían ser considerados de los vencidos o más bien nacionales que después de una secular esclavitud salían finalmente a la presión austríaca? Este interrogante, más el conocimiento de la promesa hecha a los aliados por parte de Italia de entregarle el territorio al Adriático a cambio de su participación en la guerra a favor del Entente, ayuda a explicar por qué en el curso de la guerra se formó en París el denominado Comité Yugoslavo, presidido por el croata Dr. Ante Trumbić, y cuyos miembros estaban imbuidos del ideal del yugoslavismo o Unión de los Eslavos del Sur. Este comité decidió el 20 de julio de 1917 en la isla de Corfú que los serbios, los croatas y los eslovenos son una sola nación con tres diferentes nombres. Se van a unir en un estado común que se denominará el reino serbios, croatas y eslovenos bajo la dinastía serbia de los Karađorđević. Este yugoslavismo que convocaba a los eslavos sur a unirse en un solo estado era el sucesor del ilirismo del Ljude Vigai
y había sido liderado por el obispo croata Josef Strossmayer, quien a través de la Academia de la Ciencia y Arte del Sur de Slavonije de la Universidad Croata de Zagreb, logró expandir este ideario destinado a otorgarle a los eslavos sur su autoidentificación, estrechando lazos con Serbia. Nacía así un nuevo reino, el cual integró en el tiempo a los demás pueblos eslavos. Proclamado oficialmente el 1 de diciembre de 1918 como reino de los serbos, croatas y eslovenos, obtuvo en febrero de 1919 el reconocimiento de los Estados Unidos, mientras que Gran Bretaña y Francia mostraban su cautela, pues los británicos no veían con buenos ojos un potenciamiento de Serbia, porque ello podía favorecer a Rusia. A su vez, este Estado no tenía confianza en Croacia y Eslovenia, por ser estas naciones católicas que podían ser influidas por la Santa Sede en contra de la revolución bolchevique. La proclamación de este nuevo reino muy pronto culminó con la anexión por parte de Serbia, de otros pueblos yugoslavos y de numerosísimas minorías nacionales que vivían junto a ellos. En el nuevo Estado, el elemento serbio tuvo desde el principio un papel preponderante y dominante. El poder real estaba en manos de la dinastía de los Karađorđević, los dirigentes del país eran los jefes de los partidos políticos de la antigua Serbia y los oficiales al mando del nuevo ejército eran los del ex ejército serbio. La política seguida por todos los gobiernos que se sucedieron a partir de 1918 fue centralizadora, nacionalista de la Gran Serbia y autoritaria. A partir de lo señalado podría entenderse que el yugoslavismo se arraigó en el tiempo como una fuerte concepción política entre los pueblos eslavos, permitiendo incluso superar las diferencias existentes entre ellos independientemente de su pasado histórico, lo que sin lugar a dudas sería una consideración errónea. Los datos así expuestos parecen darle al yugoslavismo una linealidad que en realidad es artificial. Esta ideología nacionalista y romántica cumplió su primera etapa una función integradora en el proceso de autoidentificación nacional croata. Como aglutinadora de los sureslavos del imperio en sus orígenes, no iba destinada a estrechar lazos con la vecina Serbia, como actuar de freno contra la presión mayarizante que ejercía Hungría sobre Croacia. Posteriormente, el obispo Strossmayer propugnó una solución yugoslavista en el interior de una monarquía habsbúrgica federalizada, y a partir del año 1866, nacimiento del Imperio Austrohúngaro, tras el fracaso de las soluciones de autonomía generalizada en todo el imperio, Strossmayer buscó una solución exterior al imperio propugnando la unión con Serbia. Esto no significaba que Serbia compartiese los planteamientos de los croatas y las propuestas de Strossmayer. Como contraste, en la Serbia independiente imperaba otro concepto de yugoslavismo, que en ocasiones podría confundirse con el panserbismo de la Nećartaj, del gran proyecto. En el desarrollo nacional serbio no existía una necesidad inmediata de yugoslavismo. Este solo comenzó a ser incorporado a los programas políticos serbios a partir de que se completó el proceso de integración nacional. Entonces cobró la forma de panserbismo, en el sentido que atacaba los imperios del entorno desde fuera para conseguir la unión de los serbios de Bosnia-Herzegovina, Dalmacia y Macedonia, e incluso hasta 1878 buscaba la integración de Bulgaria. La modernización de Serbia a partir del regreso de la dinastía de los Karađorđević en 1903 también influyó en este sentido, pero fueron las victorias serbias en la guerra balcánica las que levantaron una verdadera ola de entusiasmo yugoslavista pro-serbio en otras regiones. Sí, termino. Es necesario reiterar, siguiendo a Francisco Vega en su obra La trampa balcánica, que el yugoslavismo siempre fue una idea más instrumental en relación con los objetivos nacionales croatas, eslovenos y serbios que propiamente unitarista. Esto explica la fase de atracción-rechazo que generó entre Serbia y los sureslavos del Imperio Austrohúngaro. Otros autores, como Josef Piljevac, plantean que el yugoslavismo debe ser considerado como un ideario puramente intelectual, dado que es imposible establecer hasta qué punto las clases populares, tanto de Croacia como de Serbia, tenían una conciencia clara de lo que perseguían. La decisión tomada por el Comité Yugoslavo, la decisión popular, no plebiscitada a todo el conjunto del pueblo, la decisión tomada por el Comité Yugoslavo fue fruto de un momento de exaltación nacionalista en sentido pan-yugoslavo, mezclado con otro de miedo e incertidumbre ante el desmoronamiento del mundo en el que hasta entonces habían estado integrados y la catarata de acontecimientos amenazadores que surgieron de aquel repentino vacío. Esta precipitación fue fatal al ideario yugoslavista, que podría haber enraizado más a poco que serbios, croatas y eslovenos hubieran convivido como Estado independiente durante algún tiempo, porque en realidad la improvisación
que presidió el nacimiento del rey de los serbios, croatas y eslovenos, solo sirvió para aumentar los recelos entre unos y otros, y la consecuencia de eso va a ser la guerra de los Balcanes entre el 91 y 1995. Muchas gracias. Tal como explicaba el profesor, se tiene que retirar y antes que se retire, porque lo podemos contestar por ustedes. Exactamente. Ya me dicen la tengo por sí. Si hay preguntas, una consulta. Cuando entendemos el nacionalismo en este contexto, el nacionalismo funciona la idea de superioridad racial, que lo podría decir, el nacionalismo étnico. Pero ¿cómo se mueve dentro del nacionalismo entendido como ideología? ¿Cómo se mueven las otras ideologías que están en jaque o que cruzan este periodo? El socialismo, el marxismo, el liberalismo, ¿cómo se mueven en estos ámbitos? ¿Cómo son instrumentalizadas? Yo diría, digamos, que fundamentalmente para los efectos de entender el nacionalismo hay que entender en primera instancia, como primera acepción, el rescate de la identidad cultural de un pueblo que ha sido sofocado por otro. Por eso, al interior de estos pueblos, al interior del Imperio Otomano, tienen una necesidad fundamental de rescatar su identidad. Pero por otro lado está también como una acepción del nacionalismo, yo diría, digamos, una exacerbación del sentimiento nacionalista producto de la frustración que han experimentado históricamente. Serbia con la derrota de la batalla de Kosovo. Por lo tanto, ahí hay dos fuerzas contrastantes. Pero por otro lado, existen en estos momentos, digamos, muy pocas manifestaciones fundamentalmente de una identificación con aquellos partidos, aquellas ideologías que de una u otra manera, ¿no es cierto?, son particularmente activas desde la segunda mitad del siglo XIX en Europa. ¿Por qué? Porque si tú me hablas del socialismo, en estos territorios nosotros no tenemos un desarrollo industrial que pueda llevarnos a entender el concepto de proletariado en sentido neto del término, por lo tanto es muy poco el arraigo que tiene. Es a posteriori de la Primera Guerra que nosotros vamos a tener ya una mayor identificación, porque ahí el eje fundamental es la influencia de la revolución bolchevique. La revolución bolchevique, y Hoffman no en balde han decidido corto, ¿cierto? La revolución bolchevique en realidad gestó, digamos, una identificación de muchos pueblos en función de esa epopeya, pero más tarde o más temprano, digamos,